Pues a la hora de comenzar un nuevo capítulo de estos perfiles valdepeñeros, nos congratula estar junto a Manuel Novés Parras, que recientemente era noticia por aquel camino en bicicleta hasta Santiago, pero atesora pues aparte de su vida profesional, una gran pasión por el deporte, el alpinismo, ahora actualmente con la bicicleta. Y nos hemos venido al barrio de Los Llanos, de Nuestra Señora de los Llanos, para hablar con Manuel. Manuel, gracias por querer compartir un capítulo de los perfiles valdepeñeros y gracias por habernos dejado aquí pasar a tu domicilio. Para mí es un placer, siendo valdepeñero y tantos tiempos fuera, y volver a mi pueblo y compartir mis pequeñas experiencias deportivas con todos vosotros, pues es una maravilla. Nace Manuel en Valdepeñas, un mes de mayo de 1954. Efectivamente, el 18 de mayo de ese año vine aquí al mundo. Ya no existe, pero en el hospital... En el Sanatorio del Pilar, me dijiste. El Sanatorio del Pilar. Allí en la calle Cervantes, ante San José. Efectivamente. ¿Dónde vivía la familia? ¿En qué entorno? Pues nosotros vivíamos en la calle Buen Suceso, en el número 17, un poquito más para arriba de la enológica. La enológica. La estación enológica, hoy la casa, bueno, la escuela de música y danza. Efectivamente, enfrente está la farmacia de toda la vida. Sí, más o menos, la de la Rubia, que está allí haciendo esquina, Jesús de la Rubia. Bueno, ¿y la familia, de dónde procede tu familia? Mi padre de aquí de Valdepeñas y mi madre. Además, lo voy a decir con honra, de verdad, lo tengo que decir, porque para mí es un honor y quiero, en pocas palabras, homenajearlos, que mi madre murió cuando yo tenía 6 años, pero mi padre volvió a casarse con Chini, la peluquera de toda la vida, la familia Morales, y para mí es otra familia, o sea que tengo la suerte de haber tenido 3 familias. 3 familias, sí señor. ¿Dónde realizas estudios escolares, Manuel? Pues los primeros fueron en un colegio que era de Don Carlos, que tenía una academia y tal. Una academia particular, que particular. Después tuve la suerte, de inaugurar el Instituto Bernardo Balbuena en el parque. O sea que el primer curso que tú vas allí, Manuel, es cuando lo inauguran. Sí, cuando lo inauguran. Entonces ahí a estreno. Estuve 2 años, no cuajé, para qué te voy a decir, en bachillerato, y entonces me pasé a formación profesional, que estaba enfrente, que también lo inauguré, y ahí ya di con los estudios que a mí me interesaban, y estudié electricidad, un año de segunda iniciación, porque el primero me lo convalidaron por los institutos, después oficialía 3 años, y después hice maestría en los hermanos Garates de Ciudad Real, jesuitas. Ahora ya son salesianos, pero entonces eran jesuitas. ¿Y qué recuerdas, antes de irnos a Ciudad Real, en la memoria de tu paso más que nada por la Escuela de Maestría Industrial? Bueno, sí, recuerdo... ¿Quién te daba clase y eso? Me daba don César, don Carlos, bueno, la verdad es que... Entre otros, ¿no? Entre otros. Entonces fue el primer año, estando yo aquí, cuando hicimos, por parte de los mecánicos, hicieron las letras estas grandes que pusieron arriba, que era EMI, eso lo hicimos nosotros. ¿Ah, sí? ¿Los propios alumnos? Los propios alumnos, y la electricidad de los fluorescentes, pues entonces eran fluorescentes, no es como ahora, se hizo en el taller de electricidad. Entonces y lo subimos, y verdaderamente que esas letras, pues me acuerdo. Como también me acuerdo de que hicimos una obra de teatro en el Cine Parque, y bueno, hecho por nosotros, y aquello fue, pues, lo poco que puedo recordar, un éxito rotundo, porque llenamos el teatro. Los alumnos fueron dirigidos, no me acuerdo el nombre, me lo dijeron el otro día los compañeros, porque he tenido la suerte de poderlos reunir a todos mis 11 compañeros de aquella época de adolescentes, por medio de un WhatsApp. Hemos tenido una comida juntos, y después, lo que son las cosas, los he reunido después, algunos de no verlos desde hace 50 años. ¿Y residen aquí o también de fuera han venido? Muchos residen aquí, pero no, hay gente. Tenemos 2 sacerdotes, y que uno está en Perú, luego otro está en Madrid, y luego hay gente viviendo, de amigos, como puede ser en Úbeda, y en Jaén, y el resto creo que es aquí.
Ya. O sea que entre el grupo hay un misionero en Perú. Sí, hay un misionero en Perú. Uh-huh. Bueno, y entonces, ¿qué te mueve o por qué te marchas a seguir estudiando en la capital, en los Hermanos Gárate? Pues ampliar los estudios, porque aquí en Valdepeñas... Aquí concluyes tu etapa. Aquí concluye mi etapa de electricidad, porque no hay maestría. Entonces, algunos compañeros que estudiamos aquí se fueron a otras escuelas de maestría, como puede ser la que había en Úbeda, y creo que también en Madrid, pero yo me fui a los Hermanos Gárate de Ciudad Real. Y allí continúas tu formación. Son 2 años de maestría, termino maestría, y luego por circunstancias, pues, lógicamente económicas, no pude seguir haciendo la ingeniería. Entonces me encuentro que no tengo que hacer nada, y como hay que hacer la mili, pues digo, pues me voy voluntario, y me dio por irme voluntario a Canarias. O sea, te fuiste cerca. Ya normalmente los voluntarios sabes que es lo más cercano, sí. ¿No? Entonces se van voluntarios para no entrar en el sorteo. A lo mejor ya tenía el espíritu de aventurero y tal, y digo, pues mira, nos vamos a Canarias. ¿Y te vas al Ejército del Aire, Manuel? Al Ejército del Aire. ¿Por alguna predilección especial? No, es decir, simplemente porque tenía un tío de mi familia que era militar, entonces creo que era subteniente o brigada, y entonces pues me voy a instrucción técnica especial, que entonces cogían a gente que tenía un poco de estudios, como la maestría. Entonces, claro, pues tú ya llegaste formado. Sí, entonces nos formaban en la electricidad, me formé en Cuatro Vientos. Entonces, o sea, la base era de Cuatro Vientos. De Cuatro Vientos de Madrid. ¿Pero antes de irte a Canarias o después? Antes. Ahí hice un cursillo de 3 meses, más o menos preparado. ¿Y a lo mejor juraste bandera ahí también y eso ya? Y juré bandera allí. Sí, como un campamento. Como un campamento. Ahí salí de cabo segundo, y al llegar a Canarias a los 3 meses, cabo primero, y yo hice la mili de cabo primero. Toda la mili. Toda la mili. ¿Y qué recuerdos tienes? A ver, ¿qué ocupación tuviste allí, Manuel? Pues allí estuve en el taller de electricidad, y haciendo tareas de mantenimiento de la base aérea de Gando, que era la base mixta, que era de transporte, y también tenía un cazar de combate. En aquel tiempo, cuando estuve, era el F-5, y hace años, estamos hablando del año 74, por ahí, o sea que ya hace muchos años. O sea que tú, cuando hiciste la mili, todavía estaba el anterior jefe del Estado, Franco. Sí. A mí murió cuando yo acababa de entrar, o llevaba poco tiempo ya trabajando de civil en la base aérea de Los Llanos. De Los Llanos. Entonces, el salto ese que se produce, termina tu periodo servicio militar, diríamos que voluntario, con satisfacción. ¿Te gustaba el ambiente militar o no? La verdad es que en todos los sitios está bien, porque me mentalizaba de que tenía que estar ahí, y como no había más remedio, pues tenía dos cosas, o bien amargarme o bien no amargarme. Pues siempre he cogido el no amargarme. Tenía que estar 15 veces por 15 meses. 15 meses que estuviste. Y entonces luego, que hay algunas plazas, algunas oposiciones para la base aérea de Los Llanos. Salieron plazas en el Ejército del Aire, entonces faltaban mecánicos. Y entonces, ¿civiles? No, mecánicos en general para trabajar en el avión. Entonces vieron la oportunidad de hacer plazas para la gente que tenía ya unos estudios mínimos, porque unos conocimientos, porque en aquel tiempo no había mecánicos de avión y de todo. Entonces cogían el que tuviera unos conocimientos. Entonces me admitieron como civil laboral. Tengo que decir que yo pedí, porque te podías pedir 3 sitios, yo pedí Madrid, cerca de Valdepeñas. Pedí Córdoba. Allí a lo mejor a Torrejón pediste. Sí, a las bases que tienen allí. Sí. En Córdoba era en la base aérea que tienen en el aeropuerto civil. Y luego Albacete, ya cogí por proximidad. Ya. Yo en Córdoba tengo familia, en Madrid también, pero en Albacete no tenía nadie, por eso cogí lo último, porque yo en Albacete no había estado jamás en mi vida. Y me dieron Albacete. Porque dio las circunstancias... O sea, la tercera opción fue la que te asignaron. Sí, porque unos meses antes llegó el Miraz F1 a la base. Llegó en mayo, y entonces necesitaban gente. Y entonces me cogieron allí y yo me fui a trabajar en noviembre. O sea que más o menos entré con el Miraz, como quien dice, en mayo a noviembre. Y entonces empecé a trabajar con él hasta los 38 años, que al Miraz le dieron de baja.
Y los últimos años de mi vida laboral, hasta los 45 que me he jubilado, 45 años de vida laboral que he tenido, pues he estado con el nuevo avión Eurofighter en el taller de baterías. Y cuando te enfrentas allí al trabajo con el Mirage F1, que ya pasó a la reserva, ¿no? ¿Qué mundo te encuentras allí? ¿Te adaptaste bien? Aunque ya has dicho que tú te adaptas perfectamente. La verdad que me adapté bien, pero no, al principio hay que reconocer que meterte como los compañeros. Eso era un mundo... Porque nos juntamos allí en un grupo de 6 personas, de 6 civiles, ¿no? Más o menos que un oficial de primera, oficial de segunda y tal. Y entonces estábamos con aviones de combate de la última tecnología entonces, que aquello era algo increíble. Pues decías que hace algunos meses que había llegado el Mirage F1. Sí, 4 meses, y no quedaban más. Entonces me metieron en el equipo de mecánico, o sea, y yo era electricidad y la verdad que yo en la base aérea he ejercido como mecánico de avión. Entonces nos metieron en las revisiones periódicas, pero hay que distinguir en la base aérea y maestranza. Ya. Maestranza actúa como fábrica, totalmente, no tiene que ver nada, y en la base aérea lo que hacemos es el mantenimiento primero, y bueno, también porque los teníamos de 250 horas, 1000 horas, que se hacían los mantenimientos de vuelo, para que volasen, ¿no? Y entonces estábamos, como si dijéramos, en primera línea del avión. Aparte también, pues cogíamos averías. También había de cuando en cuando venían modificaciones francesas que había que hacerles, y todo esto al principio dirigidos por ingenieros franceses. Yeah. Estuvieron los primeros años hasta que el avión ya todos nos fuimos soltando, por lo menos hasta que ya estabais familiarizados al pájaro. Tengo una anécdota de René, un hombre maravilloso, un ingeniero que estuvo con nosotros y nos enseñó mucho, que cuando nos vio, porque había que sacar un motor del avión, cuando nos vio con las pintas que llevábamos, con tal y cual, no, eso es que no se acerquen al avión, que no se acerque ninguno al avión. Y luego terminó todo lo contrario, diciendo, esos son los mejores mecánicos que he visto en mi vida. ¿Y cómo transcurre allí tu vida? ¿Venías por Valdepeñas? Al principio la verdad que sí venía, luego ya lógicamente ya me adapté allí, ya me metí enseguida, pues enseguida, si yo llegué con 20 años, pues con 25 años me fui metiendo en el mundo deportivo, y entonces tengo como 2 actividades, la actividad que me daba de comer, que era la base aérea, y mi actividad deportiva, que era el montañismo, los deportes de montaña en general. Y luego también, lógicamente, pues con los amigos, luego tienes la novieja, empiezas ahí, esto te ata más, luego te casas, tienes los hijos, y lo único que me tenía aquí, pues eran mis padres, lógicamente, y una hermana, porque mi hermano vivía en Murcia, en Los Belones, y mi hermana en Valdemoro. Ya. Y entonces, pues eso, venía de cuando en cuando, pero cada vez, claro, lógicamente estaba más atado a Albacete. Claro. Y venías pues a lo que es lo lógico, Semana Santa, Navidad, algunas fiestas de estas, no venía más. Los permisos, diríamos, habituales. Y allí en la base aérea de Albacete habría mucho movimiento, muchos vuelos. Mucho. Entonces estaba la mili obligatoria, claro. Sí, estaba la mili obligatoria. Allí recibirían soldados. Sí, todos vamos, la mitad de Albacete habrá hecho la mili. Pues mucha gente, gente. Porque luego también, cuando vinieron los soldados profesionales, también vinieron, y yo de Albacete iba mucho, y de Ciudad Real, porque para mí siempre he tenido muy presente, no sé, de Ciudad Real, pero tengo que reconocer que Albacete es también mi ciudad, 48 años allí no se olvidan. Y deportiva, ¿no? Pero siempre ha quedado un poco, ¿cómo decirte? Porque había mucha diferencia, allí era más la ciudad grande, los pubs, las discotecas, los bares que no te ponían tapa, y yo siempre le decía lo mismo, decía, es que en mi pueblecito te tomas el vino, la cañica y cosas de estas, y la tapica y tal, y el bar que mejor tapas ponen, ahí que vamos. Y eso lo he echado de menos toda mi vida. Ya. De todas maneras, luego llega el Eurofighter, ¿no? Y también estás unos años. Sí, estuve unos años. Para el que no conozca un poco el tema, Manuel, la diferencia, me imagino, serán notables entre el Mirage que empiezas a trabajar hasta que lo jubilan y la vida operativa, y luego ya el Eurofighter, ¿no? Ya más preparados, más modernos. Vamos a ver, es como la noche y el día. La noche y el día. O sea, el Mirage es como dijéramos, el último avión mecánico
con sus bielas, había que regular tornillos, sus cables de regulación, de dirección, de todos los mandos, con servomandos, todo hidráulico, el movimiento hidráulico, y que es pasar a lo que es la informática, la electrónica, todo esto, porque el avión tiene 70 ordenadores. 70 por avión. O sea, y muchos dobles, lógicamente, como seguridad. Pero tenemos que tener en cuenta que estos ordenadores ya no van biela ni nada, son cables eléctricos, lo que comunica con los servomandos y que le dan órdenes eléctricas para que el avión suba, el avión baje, el avión gire y tal, pero todo va por cable, ya no hay bielas, ya no hay cable, ya no hay nada. O sea, que es como la noche, bueno, y luego también la estructura del avión. La estructura del Mirage es de aluminio, con remache, los registros, quitar miles de tornillos que quitábamos para ver dentro las entrañas del avión y arreglarlos, las tripas y tal, y ahora no, ahora son de fibra de vidrio y todo esto, y no lleva remache y no lleva nada, y ahora ya las reparaciones de los golpes que hay, antes era el chapista el que arreglaba, y ahora entran gente especializada con composites, pegamentos, y para echar fibra de vidrio que no tiene nada. Lógicamente el peso de uno, el peso del otro es diferente, como el motor. El Mirage tenía un motor impresionante, y en cambio tiene dos motores más pequeños, pero en cambio tiene más fuerza que el otro. O sea, que es, como decirte, no hay comparación ninguna. No hay comparación. ¿Pudiste vivir algún accidente que se hubiera producido? Bueno, vamos a ver, he vivido muchos accidentes. Porque en los aviones, y los franceses, René nos lo decía, dice, mira, hay unas estadísticas que cada cierto tiempo cae un avión. Ya. Porque hay unas estadísticas, pueden caer más, pero está. Y sí, el primero accidente que tuvimos fue, lo voy a contar aquí, pero que nadie diga nada porque es que es imposible. O sea, es que tuvo mala suerte al aterrizar, era un vuelo nocturno, y bajó el avión antes y pegó con el tren de aterrizaje contra un árbol. Ya. Pero vamos a ver, pero que la gente no venga a decir, no. Es que estamos hablando de que son aviones que iban a 2.000 kilómetros por hora en vuelo. Entonces, dijéramos, es que unos series de kilómetros lo hacían en segundos. Claro. Entonces, no echemos la culpa ni al piloto, ni tal. Son circunstancias que pasan de la vida y que ocurren estos accidentes. Como a lo mejor ha habido, como la gente ha ido, dos choques de aviones en vuelo. Sí. Y dice, joder, pero que estamos hablando de aviones que solamente funcionan por motor. Estos aviones no planean como otros aparatos que tienen las alas grandes. No, es que es el motor. Y a esas velocidades es que es casi imposible. Un fallo, somos humanos. Aparte que puede haber fallos. Un fallo mecánico, de motor, de muchas cosas, ¿no? Un pájaro simplemente, claro, que se le mete en la turbina, de estos pájaros que absorbe el motor, buitres y cosas de estas, te puede echar abajo el avión. ¿Cuántos accidentes hay cuando vamos conduciendo en el coche? ¿Cuántos fallos tenemos? Muchísimos, todos. Pero es que un fallo en un avión de combate a esas velocidades es que son segundos de reacción que tiene que tener el piloto. Claro. No estamos hablando de minutos, es que son segundos. Entonces, yo a la hora de que cuando la gente empieza a investigar y nos da siempre por hablar mucho, no, hay que meterte dentro para saber cómo son, en este caso el avión, el barco, el coche y todo esto, para poder opinar, porque siempre opinamos de más, de eso. Como está reciente, ¿qué opinas de el accidente ese en el sumergible que querían ir a ver al Titanic, la excursión esa? Pues aunque no sea en vuelo y sea en mar. Vale, vamos a ver una cosa. Eso es un riesgo grande, ¿no? Sí, pero estamos en un mundo, para mí, cada uno puede pensar, el mundo del dinero. Entonces, señores que tienen mucho dinero y tal, que se embarcan en estas empresas y como sabemos que el sumergible no estaba, como decirte, homologado. Ya. O sea, un prototipo y todo esto, pero que habían hecho 2 o 3 pruebas bien, vale, le salió bien, pero no era un submarino homologable. Claro. Entonces, pues fallos pueden tener, por cualquier fallo, cualquier cosa. Es que estamos hablando de un mundo que a lo mejor el terrestre lo conocemos bien,
pero yo creo que el marino no lo conocemos tan bien. Claro, es muy complicado. Ya llega el momento de tu jubilación, ¿no, Manuel, allí en la base aérea de Los Llanos? ¿Que eso se produce en qué año? Justamente cuando cumple los 65 años, creo que fue el 19. 2019. Sí. Después de, has dicho, 45 años de servicio. 45 años de pues servicio. Entraste con 20 años. Entré con 20 años aproximadamente. Que ya es difícil mantener el empleo en el mismo sitio y tal. Hombre, ¿Tuviste esa oportunidad de trasladarte? Aunque ya, como dices, que ya te vinculaste con familia allí y tal, pues a lo mejor ya no lo intentaste. No, vamos a ver, nosotros como civiles te dan la plaza y estás allí. Ya. No es como el militar. Sí. Que asciende y tal, y lo pueden mandar. Nosotros no, nuestra plaza era esa, fija, y allí la tenemos. Y allí la tenéis. Y entonces te jubilas, ¿y qué haces? ¿Te vienes a Valdepeñas? Me jubilo, estoy unos años, y luego pues me vengo a Valdepeñas. O sea, estuviste allí viviendo unos años. Unos años. Tengo 2 hijos, lógicamente mi nieta, que es lo para mí es lo más normal. ¿Ellos viven en Albacete? Y viven en Albacete. Entonces yo tenía la casa esta de mis padres aquí, allí me tenía que haber metido en alquileres, los alquileres en Albacete, sí, porque es la ciudad más grande de Castilla-La Mancha, que tiene ya casi 200.000 habitantes, sí, por diferencia. Una capital. Entonces tenemos universidad, palabras mayores, tenemos también la base aérea, porque la base aérea es la maestranza, pero que es trabajo de jóvenes. Porque allí los que van son sargentos, cuando se jubilan con 60 años se van y entran otros jóvenes. O sea, que es un como dijéramos, un establecimiento, puede ser industrial, porque es industrial, aunque sea militar, de que la mayoría de la gente son jóvenes. Claro. Entonces esta gente necesita pisos, se casan, tienen hijos, familia, colegio y entonces con la universidad se mueve mucho. Entonces con la unidad, pues allí los pisos han subido y allí yo cuando me fui a mirar, 600 euros, más luego ponle el gas, porque todos tienen gas, que se pone la luz, que pone tal esto, digo, pues 700, 800 euros, que para que la jubilación lo voy a pagar aquí, digo, pues no, tengo la casa de mis padres allí, a Valdepeñas. Pues me voy a Valdepeñas. ¿Y has vuelto por allí? ¿Sueles ir por la base y eso? No, la base no he vuelto. No, la base no ha vuelto. ¿Te jubilaste y ya está? No, la verdad, hay mucha gente a lo mejor que puede volver y tal. También es verdad que nosotros como civiles no tenemos la posibilidad de entrar en la base normalmente, porque eres civil, rompes tus relaciones y es como un civil más, la empresa tal. El militar sí. Ya eres uno de la calle. Uno de la calle. El militar sí, porque pasa la reserva y sigue siendo militar. Y lo invitan a las patronas y tal. Y aparte que tienen los pabellones militares que ellos pueden pasar y tienen las piscinas aunque sean civiles, pero nosotros no. Nosotros no. Aunque tengo que decir que mi hijo es militar, ¿eh? Mi hijo... Es que lo que te iba a preguntar, ha dicho que tienes dos hijos. Sí. Y tu hijo ha seguido los pasos, pero en el plano militar. En el plano militar. Pero también del Ejército del Aire. Del Ejército del Aire, y él sí, él se dedica al Eurofighter y está en línea comprobando la parte electrónica de averías y todo esto. Cuando el avión viene, tienen una caja, como si fuera una caja, no la caja negra, sino otra caja, porque allí ya no es como antes, de que cambias esto, el tornillo, la biela, el cerromando y tal, no, ahí ya son paquetes integrados como son los coches, te avería uno, quitas uno y pones otro. Entonces ahí hay un ordenador, concretamente, que les dice lo que ha pasado en el vuelo. Ya. Entonces ellos lo cogen, lo meten al ordenador principal y ahí ven cómo se ha desarrollado el vuelo, si hay averías, si no hay averías, y entonces ya cuando ven si hay averías o no, pues van a los talleres de mantenimiento para decir, pues mira, este avión tiene esta avería tal, aunque también hay averías ficticias, lógicamente, ¿no? Que le dé erróneos datos, ¿no? Y entonces tienen que saber cuándo es avería o no es avería. Ya. Y tengo ya a mi hijo. ¿Y allí en la base? En la base. En la base de Los Llanos, a la 14. A la 14, que también, por cierto, lo ampliaron ya hace años y creo que han dado también otros años más lo del TLP. Lo de la TLP, que es la de la OTAN, la escuela de la OTAN. Escuela de la OTAN, donde van a formarse pilotos de los países que conforman la OTAN. Que por cierto hay un hotel ahí donde se meten, que lo ves por fuera y parece aquello nada, pero es un hotel de 4 estrellas, lo que tiene ahí metido para 400 habitaciones. Bueno, Manuel Novés Parras, encantado de poder haber hecho esta primera parte, y yo te propongo para la segunda algo que tú ya has dejado entrever
tu gran afición por los deportes de montaña. Sí, para mí, la verdad... Eso, si quieres, lo vamos a dejar para la segunda parte. ¿Te parece? Perfectamente. Hacemos un pequeño paréntesis y ya nos metemos en el otro, diríamos que es tu gran afición, ¿no? Sí, para mí sí. Afición que ha llegado a hacer también como profesión, aunque no cobre, ¿eh? Ya. Porque, vamos a ver, profesión, ¿cómo decirte? Es que muchas veces vemos que profesión o profesional de esto o tal es porque cobras, pero también hay otras personas, como puedo ser yo, y muchas más que ejercen el deporte, pero que ejercen su deporte dedicándose en su preparación técnica, en su preparación física, en su alimentación, y que verdaderamente siguen un patrón estricto para poder desarrollar luego las actividades cada vez más fuertes, porque esto es como una... como decirte, como una diagonal, ¿no? Porque hay que evitar los dientes de sierra, porque lo malo, como tengas un diente de sierra, malo. Es una diagonal que vas poco a poco y es como, ¿cómo decirte? Como una fiebre, como algo que dice, primero haces una cosa y dices, bueno, ¿y por qué no primero a lo mejor en Sierra Nevada, por ejemplo, o Gredos? ¿Por qué no Pirineo? Y conforme vas cogiendo conocimientos, llegas, ¿y por qué no los Alpes? Claro. ¿Y por qué no salto el Chaco a los Andes? O sea, que es como una especie de... Sí, también una especie de vocación. De vocación, efectivamente, vocación. Con Manuel Noves Parras, decíamos, estamos hablando este interesante perfil valdepeñero. Un valdepeñero que ha pasado muchos años en Albacete por motivos profesionales. Ahora reside de nuevo aquí en Valdepeñas. Vamos a hacer un breve paréntesis y de inmediato volvemos. Ya hemos regresado, breve paréntesis, estamos manteniendo este perfil valdepeñero que protagoniza esta semana Manuel Noves Parras, que nos ha hablado, hemos hablado con él en la primera parte, como habrán podido comprobar, pues de su vida familiar, personal y también profesional, hasta que se jubila y a los pocos años regresa aquí a Valdepeñas. Y tiene una gran afición que la ha convertido casi en una vocación, como es el mundo del deporte. ¿Cómo surge, Manuel, esta iniciativa de dedicarte, no vamos a decir en cuerpo y alma, pero casi al mundo del deporte? Pues la verdad es como también igual que antes. Era joven al principio cuando llego a Albacete y aquí en Valdepeñas con la militar, la discoteca, pues esto y cosas, y de golpe... Lo propio de la edad. La propia de la edad. Llego allí, me encuentro con el centro excursionista de Albacete, aparte que en la base aérea tenía compañeros que estaban allí, me voy metiendo en su mundo, empiezo a hacer las primeras actividades, me gusta y es como te digo, fue empezar y un poquito más, pues mira, hasta lo último que he subido, los 7.000 y pico metros del primer campamento del Everest. ¿Eso cuánto ha sido? ¿Hace poco? No, estuvimos en el 2006. 2006. Bueno, ¿y por qué te decantas un poco por el deporte, los distintos deportes de montaña, el alpinismo, por poner algún ejemplo? Bueno, lo primero que hice fue un poquito en la Sierra de Albacete. Mi primer pico fue La Zarga, ahí en Biencervida. Y después me fui con otros compañeros a Gredos y hacia la Nevada ya a pisar un poquito de nieve. Ahí vi mis carencias, lógicamente, sobre todo a la hora de usar un poquito los crampones, el piolé, también la vestimenta, porque pasé mucho frío, tengo que reconocerlo. Y entonces digo, pues mira, si quiero seguir en este mundo hay que cambiar el chip un poco y entonces pues hacer cursos, fui haciendo cursos. Fui también metiéndome en el mundo del atletismo para coger preparación física, que es muy importante en esto.
Y fue, pues eso, meterme, que llegué hasta meterme dentro también de gestor de la federación, como está también 33 años. La Federación de Montaña. De Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha, de montañismo. Todo... ¿Que reside allí en Albacete, por casualidad o no? Cuando yo estaba residiendo en claro, Albacete, por el cargo que ostentabas. Pero como eso solamente... va rotando un poco, ¿no? El que lo coge. Y a donde vive, porque claro, el presidente, secretario y tesorero tienen que estar al lado suyo. Es una comunidad tan grande que es que, porque es grande, eso lo puedo asegurar porque me la he recorrido entera, bien haciendo montaña, porque tenemos nuestra montaña, no tenemos tanta nieve y tanto de esto, pero tenemos una montaña maravillosa, como son las sierras de Albacete, la sierra de Guadalajara, la sierra de Cuenca, toda la sierra esta de los Montes de Toledo, hasta tenemos rincones bonitos, como ese hay en Sierra Morena, toda la parte de Sierra Morena. Lo que yo le digo a la gente es que no se puede comparar. No podemos comparar, igual que el vino no se puede comparar, sino que en cada región se elabora un vino con una clase de cepas y no tiene comparación, pues esto pasa lo mismo. Pero mi amor a la montaña es tan grande que yo cuando me voy a un sitio me quiero aprender y estudio el entorno donde me voy a meter. Porque, claro, antes, previamente, claro, lógicamente. No vas a la aventura. No, me gusta saber todos los rincones y saber pues la clase de árboles, la clase de animales, el pico que hay, las cumbres. Claro. Porque es que si no... Peligros que también acechan, Peligros, ¿no? Perfectamente, claro. Es que mucha gente... ¿Cómo vamos a ver, por ejemplo, picos de Europa, todo esto aquí en Castilla-La Mancha? Pues no tiene que ver nada. Los bosques del Pirineo aquí no son distintos completamente. Entonces, no hay comparación que valga. Pero puedes disfrutar en todos los sitios igual. Sí, cada sitio es distinto. Es distinto. Pero es acoplarse un poco, lo que decías tú al principio del perfil. Bueno, y a ver, de las primeras pruebas que tomaste parte, bueno, ¿por dónde anduviste? Pues mira, como te dije, empecé, mi primero fue dos fracasos, porque intenté subir al Almanzor y no pude. Bueno, diríamos que dos intentos fallidos. Y intenté subir al Mulhacén y tampoco pude. ¿Por qué? Porque no tenía preparación. Claro. Y no tenía. Subiendo al Mulhacén un campón se fue, pero no se fue porque se rompiera, sino porque me lo puse mal. Y entonces no podía. Entonces, no, pero luego a partir de ahí ya he seguido como mi actividad. Pues la verdad fuerte, me fui metiendo fuerte y entonces pasé el charco, porque yo he disfrutado mucho en los Andes, en América. He disfrutado. ¿Por qué? Porque el idioma era común. Las comidas, y porque también me adapta mucho. Yo he dormido en casas de gente. Mucha gente dice, has hecho muchos viajes, vale mucho dinero. Bueno, depende, porque si duermes en casas de nativos de allí con ellos, pues no te cuesta nada, pues te haces amigos. Claro. Hasta me he llevado a la tienda de campaña y comida de aquí. O sea, y he estado durmiendo en mi tienda de campaña y luego y nunca he ido con guía, la verdad, jamás he ido con guía. Yo cogía el avión y ahí en el destino pues alquilaba o arrendaba el mulo o tal que me pudiera llevar todo el material que lleva con las tiendas al sitio donde empezábamos la actividad, ¿no? Porque cuando me he ido a América eran 21 días y era primera semana de aclimatación, segunda semana hacía un pico de lo más importante de allí y tercera semana otro. Y entre medias, pues hacer turismo. Pues ¿quién no va a ir a Perú? Está bien pensado, está bien planificado. Claro, ¿quién va a ir a Perú y no va a ver el Machu Picchu? O ir a Bolivia y no ir al lago Titicaca. O sea, he hecho. Y entonces, pues te puedo contar más o menos, así, en resumen, pues que desde sur de Sudamérica hasta Alaska, pues he estado en la Aconcagua, he estado en Ojos del Salado, que es Chile, Aconcagua es Argentina. Luego nos metemos en Perú, he escalado, para mí una de las mejores montañas que he escalado en mi vida, aunque no es la más alta, como es el Alpamayo, porque ahí es escalada. Ahí tienes que subir con cuerdas y con tu compañero y tal, y luego la bajada es así, de rápeles, totalmente, no puedes bajar por tu propio pie. Si me dices, ¿qué viste desde arriba? Pues no vi nada porque estaba nublado. Pero claro, la satisfacción de subir arriba, de lograr coronar a aquello. Ahí estuvimos también, porque no todo es
subida, también tienes tus percances, tus problemas. Eso te iba a preguntar, claro. que si has tenido muchas incidencias. Pues ha habido, particularmente sobre accidentes y cosas de estas, pues siempre has tenido alguna caída, pero nada grave, no he tenido ningún problema, ¿no? O sea, afortunadamente chapa no he y tenido. pintura. Chapa y pintura, sí, efectivamente chapa y pintura. Ahí en el Alpabayo estuvimos metidos en una tienda de campaña 3 días, sin poder salir por el viento, ventisca, nieve y tal, y ahí tenía que estar, pero bueno, ahí estuvimos bien. hay que acoplarse y amoldarse a la situación. Y luego subiendo para arriba, pues también he estado en el Cotopaxi Chimborazo, esto está en Ecuador, en Bolivia, Illimani y Huayna Potosí, que son picos de 6.000 metros. Luego pasamos a Centroamérica y estuve haciendo los volcanes de Centroamérica. Algunos estuve durmiendo en uno de ellos de erupción, que llegamos nublado y de golpe porrazo a las 2 de la mañana, ¡sal! Y se había despejado y ves ahí todas las llamaradas del volcán tirando y todo esto, que nos acercamos y estamos muy cerca de las cestas de lava, ¿no? O sea, esto fue algo único. Que muchas de las cosas que te estoy diciendo, tengo fotografía y tengo cosas de estas, pero como es la vista y lo que ves, eso, o sea, que te queda plasmado aquí, y entonces no hay explicación. Una fotografía muchas veces no te da la sensación que tú sientes en esos momentos. Sí, la realidad es la que vives. Es la que vives. Y todo estos años dentro de los deportes de montaña, ¿hasta cuándo ha durado? Siguen durando. Sigue durando. Sí, porque permanece. Hace una semana, bueno, el domingo volvimos, estuvimos con 5 compañeros, ya de aquí de Valdepeñas, Juan Crespo, sí. Fernando, que trabaja en Ternoví, otro chaval de Tomilloso, un conquense que vive en Madrid, y yo, fui más o menos el guía, por mi preparación y porque conozco toda esa zona. Hicimos una actividad muy buena, que son 7 días recorriendo lo que le llaman los anillos de Picos de Europa. Pero lo planifiqué a nuestra forma para que incluir 2, que fue el occidental y el central, y que pudieran ver todo el macizo. Disfrutaron mucho, fue muy duro, pero no sé cómo lo planifiqué, que me decían la gente, es que vais al revés. Digo, pues no lo sé. Pues digo, al revés, yo lo he hecho en mi casa, estamos disfrutando. No, si lo que habéis puesto es fenomenal. Digo, pues nada, pues vamos a ponerle un nombre. ¿Por qué no le llamamos el anillo manchego? Y bueno, venían contentos. Muy contentos, han venido muy contentos, paisanos, muy satisfechos y verdaderamente que han podido disfrutar de lo que es Picos, porque dentro del mundo de la montaña tenemos varios macizos en España, que es una maravilla, tengo que decirlo, aunque he estado, como te he comentado de Andes, también he estado en África, también he estado en Asia, también he estado en Europa, pero España es fabuloso. Nos faltaría algún piquico que tuviera los 4.000 metros, ¿no? Pero bueno, nos conformamos con lo que tenemos. Entonces, ¿cuál es el más alto? El más alto de aquí es el Mulhacén, que tiene 3.450 y tantos metros, creo que tiene. Correcto. Aparte de eso, fuiste noticia, Manuel, porque también con la bicicleta, también le pegas bien, fuiste a hacer el Camino de Santiago, ¿fue así? Sí, la primera vez que una actividad, he hecho varias travesías de bicicleta por las vías verdes, pero de 4 días, 3 días, tal. Y el año pasado hice con un compañero de Albacete a Santiago, pero me quedé en Santiago y luego volvimos en un coche de alquiler donde metimos la bicicleta, ¿no? Y al llegar a Valdepeñas digo, bueno, si he ido de Albacete, ¿cómo no voy a ir de mi pueblo? ¿A Albacete te refieres que fuiste en bicicleta? Sí, saliendo de Albacete hasta Santiago. Hasta Santiago. Pero solamente fue la ida. La ida. Con otro compañero que me acompañó, ahí fuimos 2. Y luego ya volvimos, como te he dicho, alquilando un coche donde metimos la bicicleta y volvimos. Y regresasteis. Entonces, al llegar a Valdepeñas, lo que te he repetido es diciendo, ¿cómo, si he ido de Albacete? Pues ya que estoy de mi pueblo tengo que ir. Y ya que voy, y si nadie me acompaña, pues ya que llego allí, ¿por qué no me vengo? Porque los peregrinos van y vuelven. Claro. No, en aquel tiempo no había coche, ni había avión, ni había nada. No. Pues digo, pues nada, pues yo me tapé la manta en la cabeza y dije, pues que me voy.
Y efectivamente ha sido una experiencia... Saliste única. desde Valdepeñas. Valdepeñas y llegué a Valdepeñas. Y que te recibió el alcalde, por cierto. Y bueno, ¿y cómo se desarrolló? ¿Cuántos kilómetros eso supone Pues, ir y venir? Ya lo he cogido en el ordenador y ir hasta allí fueron 1050 kilómetros. Y la vuelta me ha salido los 1000. Eso es lo real que me ha salido. He querido hacerlo circular, o sea, no ir y volver por el mismo sitio. Ya. La parte de Castilla-La Mancha, tengo que decirle, de salida, no tiene el ambiente de Camino de Santiago, y entonces tienes que irte en hostales porque no hay albergues ni refugios. Aunque lo intenté, llamé al obispado de Ciudad Real a ver si me podían conseguir, porque me decían que siendo peregrino, la iglesia te tenían que dar alojamiento, aunque sea una habitación, tú con tu saco de dormir y todo esto, pero no encontré. Entonces, más o menos me fui de aquí lo busqué a Ciudad Real por caminos, pasando por Almagro. De Ciudad Real tenía que ir a Guadalupe, pero no pude ir por la de Don Rodrigo porque no había alojamiento. Entonces me fui por Horcajo de los Montes, que ahí encontré. Entonces fue Ciudad Real, Horcajo de los Montes, ahí en Parque Nacional de Cabañeros. La verdad que los recorridos han sido muy bonitos. Y de Cabañeros ya me metí en Guadalupe, que la gente no sé si lo sabrá, yo creo que sí, pero lo recuerdo, que Guadalupe es un monte de Toledo, que los montes de Toledo llegan hasta Guadalupe. Y de Guadalupe cogí un camino, como hay tantos caminos, le llaman el Mozárabe, y entonces del Mozárabe va a Trujillo y Plasencia. Y en Plasencia ya el Camino de la Plata, que ahí sí fue cuando vi el ambiente y ya te llenas, ves a los peregrinos, claro. ves Ya hay movimiento, ya hay movimiento, porque el Camino de Santiago, aunque la gente no sea religiosa como yo, pero tiene algo, ¿no? Un ambiente de buen camino, en los albergues, conoces a gente, mucho extranjero, por cierto, y muy mayores. Mucho extranjero. He visto más extranjeros que españoles, franceses, alemanes, pues, a montones. Y entonces ya te metes en el ambiente del Camino de Santiago y ya vas por refugio y por albergues de peregrinos. Y el albergue de peregrinos, algunos es que son de verdad maravillosos. Cómo te atiende, cómo sin dar a cambio, luego pues dar lo que pidas, o sea que no te cobran. En otros también, como los de la Junta, te cobran 8 euros cuando te metes en Galicia, pero es que da gusto pagarlos porque tienen todas las instalaciones, hasta tienen lavadoras y secadoras con monedas, que por 1 euro tal, lavan la ropa, o sea que ahora mismo está tan bien montado que tampoco necesitas una gran cantidad de equipaje para hacer el Camino de Santiago. Sí, que facilitan mucho. Y entonces, como te digo, cogí el Camino de la Plata y en Granja de Moriruela, ahí sale de Jerez de la Plata y cogí el Sanabria, por Sanabria, Puebla de Sanabria, a Orense y de Orense a Santiago. Y luego la vuelta fue cuando el primer tramo, cuando aquello fue de gente, aquello fue pues eso, una merienda de negro. Cientos y cientos de personas porque cogí el francés. Ya. Y entonces ¿Es el más utilizado? El más utilizado. Aquello era ya... Una romería. Pero una romería total de gente, aunque estábamos en el mes de mayo. Y de ahí a Astorga, y Astorga ya lo dejé, cogí otra vez de La Plata, y entonces en Zamora cogí uno, que le llaman el del Levante, que pasa por Toledo, Albacete y muere en Valencia. Y lógicamente cogí este a Toledo, y en Toledo Ciudad Real, que le llaman el tramo de Toledo a Ciudad Real, que lo vi en internet, le llaman el Camino de Santiago Manchego, y luego ya volví por el mismo camino a Valdepeñas. Y la experiencia, vamos... Fabulosa. Irrepetible. Irrepetible. Mucha gente dice el ir solo. El ir solo es que también te da tiempo para pensar, estás pedaleando, piensas en tus cosas, muchas veces te haces como un chequeo a ti mismo, tal, vas allí tal, pues mira esto, mira lo otro, mi vida, no sé qué, o sea, que es algo increíble. Y luego ya, lógicamente, conoces a gente maravillosa. Claro. El problema que yo tengo y que creo que tenemos muchos españoles de mi generación, pues no saber inglés. Ya. Pero bueno, yo he estado en muchos sitios y te apañas. Sí, incluso a lo mejor los ingleses saben algo de español. Sí, pero sí, yo le echo de menos a no haber aprendido. A inglés. ¿Y incidencia alguna durante el viaje? No, ninguna. Solamente anécdotas y buenas. Te puedo contar una anécdota que fue que llegué a la Plaza Mayor de Salamanca,
me paro, había también otra ciclista que era catalana, empezamos a hablar y se acerca un señor mayor, muy mayor. Por favor, así de golpe y porrazo nos dice, ¿me dejan que os invite a una cerveza? Dice, perdona, que no me he presentado, yo soy el que ideó y estuvimos haciendo el Camino de la Plata. Ahora ya no, dice, ya llevo muchos años que no. Y entonces quiero saber vuestra experiencia, cómo está el Camino de la Plata. Pues muy bien, estuvimos tomando una cervecita con él, estuvimos charlando y tal, y continuamos nuestro camino. ¿Y ahora qué va a ser lo más próximo? Estamos hablando de que estamos a finales de junio, principios de julio. Pues mira, tengo muchos proyectos, yo siempre tengo proyectos. Yo siempre digo una cosa, ten proyectos que tengan la mente ocupada, no la dejes pensar sola, y algunos se hacen y otros no. Y otros no. Ya está. ¿Que se hacen? Fabuloso. ¿Que no se hacen? Pues bueno, pues se quedan ahí. Alguna vez la puedes hacer, otras no. Entonces lo próximo que tengo es irme a Albania. Vamos a estar ahí una semana y vamos a compaginar turismo de naturaleza, y porque me encanta también ver, aparte de ver naturaleza y andar solamente haciendo turismo, y ver también monumentos y ver pueblos y cosas de estas. Vamos a hacer 2 trekking que hay ahí, uno de 20 kilómetros y otro de 18 creo que, por la parte alta de los Alpes albaneses. Después vengo y me voy con otro grupo de Albacete a hacer un pequeño recorrido, ya más pequeño, por Picos de Europa, pero ya en la parte central, donde está el Naranjo de Burnes, y todo, que por cierto subía al Naranjo de Burnes, pero por lo fácil, ¿eh? Por lo fácil. Pero hay que escalar siempre, el Naranjo de Burnes tienes que escalar, ¿no? Y luego, pues sí, lo que salga, no lo sé. El tiempo dirá. Este verano haremos a lo mejor vías ferratas, que también me gusta mucho, hacer vías ferratas con algún barranco de agua. O sea, pero que siempre, mi mente siempre está quieto. Trabajando, siempre está trabajando. Bueno, está trabajando para el año que viene, hacer también otra buena ruta en bicicleta, que es desde el nacimiento del Guadiana llegar hasta su desembocadura en Huelva. Ya. También lo tengo aquí en mente. En mente. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por habernos atendido. Manuel Noves Parras, que esta semana protagoniza un capítulo más de los perfiles valdepeñeros, con esa sabiduría, esa riqueza de sensaciones, de experiencias que atesora nuestro paisano. Y si te pregunto por alguna otra afición, me imagino que todo lo ocupa el deporte. Pues la verdad que sí, pero dentro del deporte, como te he dicho, yo pongo los deportes de montaña porque en realidad, vamos a ver, voy a decir, grandes triunfos y grandes cosas, pues no. He hecho de todo, pero decimos medallas, pues no, todo esto no, pero he subido picos. ¿Y por qué subo picos? Porque estoy a gusto conmigo mismo, simplemente, que no hay que dar más explicaciones. Sí. Entonces también dentro del deporte, pues he hecho atletismo, he hecho muchas veces el circuito de carreras populares de Albacete, y aquí he corrido 5 o 6 veces la media maratón de Albacete. Tendré más de 50 media maratones hechas, pero siempre en mi ámbito ha sido la parte de Levante, la parte de Albacete y todo esto. Luego me metí en el mundo porque esto es como una fiebre, es que verdaderamente es una fiebre. Hace 21 kilómetros y ¿por qué no hago una maratón? ¿Cómo me voy a ir de este mundo sin hacer una maratón? Pues mira, han caído 8, entre ellas grandes como puede ser París, Berlín, Ámsterdam, Roma. Y luego también otra peculiaridad que he hecho ha sido orientación deportiva. Tengo que agradecer a los orientadores, no voy a decir nombres para no decir que forman todas las familias de orientadores de Castilla-La Mancha, porque he estado con ellos también. Y sigo estando, porque al final en cuenta, dentro de este mundo, pues he sido el club, vamos a ver si me aclaro, ¿no? El Club de Montaña Sierra de Alcaraz, yo soy socio fundador, y también soy medio socio fundador del Club de Orientación Deportivo Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Albacete. Perfecto. O sea que dentro de este mundo también he estado en este mundo también ayudando y tal. Y la orientación deportiva pues es un deporte, pues, ¿sabes? Ir con un mapa y con una brújula, hay unos controles, sales, llegas, y el que menos tiempo tarde y tal. Y también tengo que agradecérselo
en general a todos los orientadores de Castilla-La Mancha, que aquí hay muy buenos, y en Ciudad Real también. Manuel, Noves Parras, gracias por haber, insisto, querer formar parte de estos perfiles valdepeñeros. Suerte. ¿Quieres añadir algo más para finalizar? Pues sí, me gustaría también, ya porque cuando vine aquí no tenía nadie, y tuve la suerte de conocer a Juan Crespo y toda la labor del Club Atletismo de Valdepeña. Quiero agradecer a todos que me han cogido con un cariño y que verdaderamente pues me han cogido en su familia, y la parte de veteranos que forman el Club Atletismo Valdepeña, Athletic Club Valdepeña Títer, pues hemos formado una gran familia y estoy agradecidísimo y la verdad que venir aquí... Plenamente identificado con todos ellos. Con ellos. Pues con eso nos quedamos. Gracias a los telespectadores por la amable atención que nos han prestado.